Rojas. En esta oportunidad les traigo un tema relacionado con las emociones. Se titula El poder de las emociones. ¿Cuántas veces nos suceden situaciones que van afectando nuestra salud, van afectando nuestro bienestar? Vamos sintiendo emociones que no queremos tener. Porque nos sucede esto porque estamos sumergidos, estamos inmersos en una guerra de índole espiritual, en una guerra en la cual tenemos dos poderes, uno de Dios y uno del enemigo, en el cual pelean por nuestra voluntad, pelean porque nosotros lo escojamos. Y eso va generando muchas situaciones que pueden producirnos emociones negativas. Muchas veces también sucede que estamos con emociones positivas y eso nos ayuda a tener un mayor bienestar. Tenemos que entender que estamos inmersos en ese campo de batalla, en la tierra, y nosotros somos la presa por la cual pelean estos dos poderes. No es que Dios nos quiere para ello, pero no nos va a obligar. En cambio, el enemigo nos engaña porque la voluntad la podemos ejercer nosotros. El hombre está involucrado en este conflicto desde que está en el vientre de su madre. Desde ahí ya está ese conflicto. De hecho, las emociones de la madre influyen en el bebé. Todo lo que pasa a su alrededor le afecta. La forma en que nace le afecta. Todo lo que sucede, la situación familiar en la que viene a nacer, si está rodeado de cariño al nacer, va a influir en cómo toma las situaciones a futuro. Por esa razón, el enemigo se empeña en hacer una vida miserable para que nosotros podamos tener malas emociones. Hay reglas divinamente establecidas que, si se observan, van a guardar a los seres humanos de la enfermedad y de la muerte. Nuestra tarea es conocer estos principios y, por medio de la obediencia, cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo tanto como del alma. Dios quiere que nosotros entendamos estos principios que rigen el cuerpo y la mente para que podamos ayudar y cooperar con Él en la sanidad que Él quiere darnos. ¿Cuáles son las leyes que debemos aprender a respetar? Bueno, las leyes que debemos conocer y hacer parte de nuestra vida es la ley moral, que fue escrita con el dedo de Dios. Y también la ley natural, que fue escrita con las manos de Dios en cada persona, en sus genes, en sus células, en los tejidos, órganos y sistemas. Los genes son parte de las células van a formar tejidos, los tejidos van a formar órganos y los órganos van a formar nuestros sistemas. Por lo tanto, tenemos que aprender cuáles son esas leyes para que podamos tener buenos tejidos, buenos órganos. Y también debemos respetar las leyes medioambientales. Conservar el cuerpo en una condición sana a fin de que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente debe ser el estudio de nuestra vida. El cuerpo humano está formado por más de 3.000 trillones de células. Es importante cuidar cada una de ellas. ¿Qué relación existe entre mis pensamientos y mi cuerpo? Existe una relación realmente muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando uno de ellos está afectado, aquel otro simpatiza con él. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz por una conciencia correcta, como resultado de una conducta correcta, por la sensación de satisfacción que deriva de hacer felices a otros, engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema. Hará que la sangre circule más libremente y tonificará todo el cuerpo. Consejos sobre la salud, página 28. La fe que sana es poner todo nuestro ser en el toque de Cristo para ser liberado. Esa es la fe que sana. Cuando yo ejerzo fe en Jesús, Él pone el toque de sanidad. Cuando mi mente está contenta porque está sirviendo, porque está ayudando, porque está con proyectos, con sueños, con motivaciones, significa que voy a estar generando una sangre pura, va a estar todo fluyendo, los líquidos que produce nuestro cuerpo, nuestras enzimas, nuestros ácidos, todo va a estar en equilibrio. Existen dos tipos de emociones, básicamente, las positivas y las negativas. Las emociones son respuestas mentales a diferentes estímulos que implican tres componentes básicos. Primero, hay una experiencia subjetiva, como yo entiendo las cosas a nivel subjetivo, a nivel subconsciente. Luego de eso viene una respuesta fisiológica que da el cuerpo, ya pasa la información rapidito por los neuropéptidos, nuestras células que tienen receptores, y se va a producir una respuesta fisiológica. Ejemplo, si me pongo nervioso se me enfrían las manos, me sudan las manos. Si tengo que hacer una actividad que no estoy acostumbrado, siento miedo, se me aprieta el estómago, me puedo poner estreñido, me puedo poner con indigestión demasiado rápida. Ya, da respuestas conductuales.
Todas las emociones comienzan cuando el individuo se enfrenta a esa experiencia subjetiva o a esa interacción emocional. En ese instante la actividad neurobiológica se enciende en el cerebro, literalmente se enciende luces en el cerebro, mediante la amígdala produce una reacción fisiológica, una conducta o una expresión. Estas respuestas pueden ser situacionales y momentáneas o pueden ser algo permanente, ya puede llegar a convertirse en un rasgo de la personalidad de cada uno. Cuando la situación en la que yo estoy, por ejemplo, me ocurre una situación que estresa mi cuerpo y yo doy una respuesta, hay neuropéptidos que manda el cerebro, hay receptores en las células que actúan de una cierta forma, y cuando todo el tiempo está pasando lo mismo, esas células ya llegan a modelar los receptores de tal manera, empieza a modelar su conducta de tal manera que ya se hace en forma innata y se hace parte de, incluso puede llegar a modular a nivel genético la célula. O sea, el tener una respuesta negativa, por ejemplo, en forma recurrente, va a hacer que ya sea parte de mi característica, me vuelva una persona apática, puede volver una persona negativa o una persona conflictiva, una persona miedosa, una persona dependiente. ¿Por qué? Porque mis pensamientos entran al cerebro, mi cerebro manda neuropéptidos y mis células reciben, entonces eso se convierte ya en mi ser. Por lo tanto, si yo quiero cambiar eso, ¿qué debo hacer? Todos los días debo estimular emociones positivas para que eso cambie. En el paso de un transcurso de 21 a 40 días ya cambia un hábito y se modula el organismo, se convierte en una conducta. Las emociones positivas hacen referencia al conjunto de emociones que se relacionan con los sentimientos agradables, que entienden la situación como beneficiosa y se mantiene en un espacio de tiempo corto. Las emociones positivas ayudan a aumentar la atención, la memoria y la conciencia. O sea, cuando yo tengo emociones positivas, favorezco en ser una persona más eficiente, en ser una persona que retenga más cosas en el cerebro, ¿cierto? Y esté más atento a todo, no me desconcentre con tanta facilidad. Cabe destacar que las emociones positivas son movilizadoras. No nos paralizan, sino que cuando las experimentamos tenemos más ganas de hacer cosas y nos desempeñamos mucho mejor. Por ejemplo, son emociones positiva, el amor, la alegría, la generosidad, la esperanza, la amabilidad, el gozo, la empatía, templanza, respeto, motivación, optimismo, simpatía, ilusión, confianza, tolerancia, admiración, humildad, plenitud, logro, fortaleza, satisfacción, estima, solidaridad, felicidad, justicia y agradecimiento. Si se fijan ustedes, estos se parecen a los frutos del Espíritu que menciona la palabra, ¿cierto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, confianza, mansedumbre. Son las emociones movilizadoras, las emociones que nos ayudan a estar bien, a hacer cosas. Y además de eso, son emociones que, si se fijan, se relacionan casi todas con el prójimo, con la interacción con otros. O sea, es difícil que si yo soy una persona egocéntrica, egoísta, pueda tener estas emociones, porque solamente me quiero a mí mismo y me centro en mí mismo. En cambio, cuando yo me centro en el prójimo, voy a producir esas emociones, voy a ir viendo que yo puedo ayudar a otro y me voy a ir sensibilizando. En cambio, las emociones negativas son aquellas que producen un malestar psicológico, un desagrado. ¿Ya? Las más estudiadas, las más conocidas, son el miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad. Las emociones negativas reducen la autoestima y la confianza propia, nos hacen sentir mal. Ahí también tenemos el celo, la duda, la vergüenza, la frustración y la envidia. Todas emociones que nos indisponen con el prójimo, no nos movilizan, nos ponen quietos, detenidos, no nos permiten avanzar en la vida, no nos dejan tener motivaciones de seguir viviendo. Esas emociones nos enferman. Las emociones negativas perjudican la salud. Es el deber de cada uno cultivar la alegría en vez de rumiar las angustias y los problemas. De esta manera muchos no solamente se vuelven miserables ellos mismos, sino que también sacrifican su salud y felicidad a una imaginación mórbida. A su alrededor hay cosas que no son agradables y sus rostros muestran un ceño fruncido, constante, que expresa mejor que las palabras su descontento. Estas emociones depresivas significan un grave daño a su salud porque al estorbar el proceso de la digestión interfieren con la nutrición. Mientras que los lamentos y la ansiedad no pueden remediar un solo mal, pueden hacer muchísimo daño.
La alegría y la esperanza, mientras iluminan el sendero de otros, son vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. Un párrafo muy contundente, basado en Proverbios 4:22, mente, carácter y personalidad. Este párrafo aparece ahí. Ítem 63.1. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero tener una buena salud, no debo tener emociones negativas, no debo andar rumiando, no debo andar repitiendo todo el día mis problemas, viendo todo lo negativo, hablándome a mí mismo de una forma negativa. Yo tengo que hablarme a mí mismo de una forma positiva, ¿ya? Y mi rostro lo va a reflejar, mis palabras van a ser suaves y no voy a estorbar el proceso digestivo, porque estas emociones generan estorbo al proceso digestivo. Nosotros podemos aprender a gestionar las emociones. Lo bueno le sucede a quienes saben conectar con las cosas buenas que ocurren en el día, ¿ya? Hay que aprender la capacidad de conectar con lo bueno, mirar lo positivo, aprender a hablar en positivo. El lenguaje es muy importante, ya vamos a ver un poco más adelante. Sanar las heridas del pasado, aprender a perdonar, aprender a pedir perdón, es esencial para la salud. Debemos tener una apertura de mente y ver si nuestras creencias realmente tienen una base firme. Si yo no, por ejemplo, soy ateo, no creo en un Dios, no creo en nada, puedo pedir a Dios que me muestre si realmente existe y abrir mi mente. Porque cuando tenemos ideas demasiado fijas en las cosas y no aprendemos a escuchar a otros, eso nos produce frustración, enojo. El estado de ánimo afecta mi percepción de la realidad. Ahí influye las circunstancias, influye el descanso, la bioquímica del organismo, las hormonas, la nutrición, las enfermedades crónicas, inflamatorias, el intestino permeable, la microbiota intestinal. Todo se relaciona con la percepción de la realidad. Hay una interacción directa entre intestino y cerebro, a través del nervio vago, a través de la microbiota que pasa por todo el organismo, que está en el intestino, pero influye en todos los funcionamientos de los órganos. También hay situaciones que nos afectan, que es la personalidad adquirida. Muchas veces tenemos traumas de niños, tenemos herencia mala. Y es sensible, por ejemplo, cuando está ante un estrés se va a convertir en alguien inestable. El obsesivo, cuando está ante un estrés, se va a tornar en un mar de pensamientos. El impulsivo, cuando está estresado, se torna agresivo. El tímido ante el estrés se va a bloquear, no va a hallar qué hacer. En eso está influyendo nuestra forma innata de ser. Es importante hacerse un autoanálisis. ¿Cuánto influye mi personalidad? ¿Cuánto influyen mis heridas del pasado? ¿Cuánto es el miedo que tengo a enfrentar los desafíos? El sistema reticular activador ascendente, que se encuentra en el tallo encefálico detrás del cuello, es un sistema que Dios nos dotó y que permite filtrar lo que nos sucede. A través del sistema se retiene lo que nos interesa realmente y nos podemos quedar con lo bueno o con lo malo, según los pensamientos que tengamos. Al activar este sistema, la mente va a mostrar lo que uno necesita. Activar la conciencia para que, si existe una posibilidad de que algo que deseamos suceda, nosotros podamos discernirlo. Estamos atentos. ¿Ya? Es importante, por ejemplo, este sistema cuando nosotros lo podemos usar cuando nosotros queremos que nos pasen cosas buenas, pensar en cosas positivas. Este sistema es el que hace que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, empieza a mirar en la calle, toda la gente la ve embarazada, como que ve puras embarazadas. Cuando una familia tiene niños, anda viendo que en la calle todos tienen niños de la edad de ellos. Cuando tú tienes un problema de salud o un familiar tuyo tiene un problema de salud, ves como que todos tienen el mismo problema. Hoy, por ejemplo, a mí me pasó cuando mi mamá tenía un problema en un hombro, ya que se le quedaba el hombro congelado, en el manguito rotador. Uno conversaba de eso y alguien decía, ay, a mí también me pasó eso. No, y de más allá y otro más. Y uno le ponía atención porque le estaba pasando a un familiar de uno. Entonces, eso es el sistema reticular activador ascendente, que es un filtro. Por lo tanto, tenemos que usar bien ese filtro. Las personas positivas pueden aprender a tener mejor salud meditando en Jesús y fijándose objetivo y luchando por el objetivo. En vez de centrarse en las cosas malas, no. Solamente mi meta es los objetivos que tengo y aprender a meditar en Jesús todos los días. Al tener un pico de estrés se eleva el cortisol. Cuando estamos en situaciones de estrés, el cortisol, que es una hormona que la produce una glándula que está sobre los riñones,
va a alterarse y va a generar ese pick-up, porque es la situación de que pone el organismo en alerta para correr, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que si yo me estreso por otra cosa que no es para correr y para arrancar, ese cortisol queda ahí dando vueltas, ¿ya? Y eso sucede por situaciones reales o situaciones imaginarias. La oxitocina es el antídoto para el estrés. Es otra hormona que produce el organismo y que es cuando estamos en estrés permanente y está un cortisol permanente que nos hace daño, que en cantidad excesiva produce daño al organismo, nos inflama el cortisol cuando hay mucho, cuando está siempre. Entonces hay que activar la oxitocina. ¿Y cómo activo la oxitocina? Meditando en Jesús, abrazando a otros, personas, niños, a lo mejor una mascota si no tiene a quién, pero la idea es abrazar, ¿ya? Acariciar también, ser generoso, reír, llorar y liberarse de las penas. Consumir alimentos ricos en vitamina C también produce una activación de la oxitocina. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Si tú sientes que te cuesta dominar tus emociones, acuérdate de este versículo, 2 Timoteo 1:7, haz lo tuyo, apréndetelo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Si estás pasando un problema, no tienes que temer, porque Dios ya te tiene la solución por delante. Había una mujer que tenía un problema grave, que llevaba 12 años teniendo un flujo de sangre, estaba ya su cuerpo deteriorado, tanto perder sangre. El Señor conocía todos los pensamientos de ella, incluso se dirigió hacia ella, comprendió la gran necesidad de esa mujer y le ayudó a ejercitar su fe. Él al pasar se le adelantó a la mujer y logró tocar apenas el borde de su vestido. En el acto notó que había sanado. En aquel único que había se concentrado la fe de su vida e inmediatamente desaparecieron sus dolores y debilidades. Al instante sintió una conmoción como de una corriente eléctrica que pasó por todas las fibras de su ser. Le embargó una sensación de perfecta salud y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La fe que sana es poner todo nuestro ser en el toque de Cristo Jesús para ser liberado. Si tú tienes una dolencia, un problema, confía que Dios te toca con su mano sanadora. Confía que Dios quiere para ti lo mejor. Aprende a tener hábitos, pero sobre todo aprende a tener pensamientos positivos. Aprende a meditar en Cristo. El mismo Jesús en su cuerpo llevó al matadero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos sanados. Por lo tanto, si tenemos un Dios tan amoroso que mandó a su propio Hijo Jesús a dar su vida, a dar todo por nosotros, seres humanos tan imperfectos, tan desagradecidos muchas veces, ¿cómo Dios no te va a amar para solucionarte tu problema? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estamos pensando negativo? Si Dios ya ganó la batalla, esa batalla espiritual ya está ganada a través de la sangre preciosa de Jesús, quien te ama. ¿Cómo estar agradecido en medio de las circunstancias? A través de esas circunstancias el Señor quiere encontrarse contigo. Tú puedes decir, pero hermana, yo tengo una circunstancia difícil. ¿Cómo tú me puedes hablar de estar bien en esta circunstancia? A través de esa circunstancia el Señor quiere encontrarse contigo. Mediante esa situación que te tiene tan estresado, el Señor quiere que tú lo busques. Muchas veces estamos buscando la respuesta a nuestras situaciones en nosotros mismos. ¿Cómo podemos resolver el problema? O buscamos cómo otro puede resolvernos el problema. Tú ya tienes quien te puede resolver tu problema. Jesús ya tiene tu salida a tu problema. Y si tienes que vivir con tu problema hasta que vivas tu último día en esta tierra, Dios te va a ayudar a sobrellevarlo. ¿Cómo yo puedo encontrar una solución a esta situación? Nunca la vas a encontrar en ti mismo. El único que puede encontrar solución a todos nuestros problemas es el Dios Todopoderoso, el único que todo lo puede. La Biblia lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fortaleza no está en mí, está en Jesús. Sabiendo toda esta situación, el ser humano está usando una área que es la ingeniería lingüística. El diablo está usando esto a través de seres humanos que son sus servidores, son seres humanos que se han entregado al poder del enemigo, que no quieren servir a Dios. Estos seres humanos están haciendo planes para dominar las mentes y lo vienen usando hace tiempo. Lo vienen usando a través de la ingeniería lingüística, a través del discurso público, donde hay un lenguaje de fijación de ideas y creencias. Ya les mencioné que cómo nosotros nos hablamos al pensamiento es como nosotros pensamos. Y esto nos vamos
nutriendo a través de las publicidades, de los medios, de creencias que otros quieren fijar en nosotros. Quieren generar en nosotros respuestas emocionales y respuestas de manipulación social. Esta ingeniería lingüística pocos la estudian porque es una ciencia que si la conocieran todos serían conscientes y no caeríamos en esto. Este discurso público se utiliza mediante un lenguaje de fijación de creencias para generar respuestas emocionales y así manipularnos, ¿ya? Se usa la inteligencia artificial, se usa el reconocimiento de voz, se usan las palabras con las emociones, se disminuyó el lenguaje, ya cada vez se quiere que el ser humano use menos lenguaje, que tenga menos palabras para que no pueda convertir en emociones positivas. Se usa la neolengua, que es una versión simplificada del lenguaje, donde no importa si las cosas son verdad o no. Lo que importa es lo que podemos construir a través de las palabras. Se construye la verdad eliminando palabras. Y se trabaja a nivel del cerebro, ¿ya? Tenemos nosotros la pirámide de la neurología. Hay una pequeña parte que es el entorno que se ve, un pequeño trocito de hielo. Es una pequeñísima parte de quién somos. Sin embargo, lo demás está arraigado a nivel de creencia, a nivel subconsciente, que es invisible a los ojos. Es como una gran masa de hielo que está enterrada. La ingeniería lingüística busca identificar el lenguaje natural para poder entrar a la mente e introducir mensajes que a nivel consciente no nos identifican, pero en el inconsciente sí. Tiene que entrar en los niveles que están por debajo del iceberg. Tiene que entrar a través de experiencias, valores, creencias y existencias de grupos de pertenencia. Actúa en este iceberg, ¿ya?, de pirámide de neurología. Tenemos 3 partes del cerebro, tres fases. El neocórtex, que es el cerebro racional, de razonamiento, de la reflexión. El cerebro límbico, que es el cerebro emocional, de emociones, percepción no consciente. Y el cerebro reptiliano, que es el intuitivo y de supervivencia, el que puede activar un niño que todavía no es consciente, pero llora para pedir su leche, ¿cierto? Entonces pienso, siento y actúo. Esas son las 3 partes, ¿ya? Entonces el cerebro reptiliano actúa con una base binaria en el subconsciente automático y transpersonal. Grupo de pertenencia, se nutre de la etapa de gestación, concepción y parto. Es el que genera la memoria intrauterina, las respuestas viscerales profundas. Cada uno de estos 3 partes del cerebro o 3 cerebros trabaja con un lenguaje distinto, pero funciona al mismo tiempo. El cerebro límbico utiliza el lenguaje de programación, sigue comandos con órdenes e instrucciones y se ejecuta con archivos autoejecutables. Cuando asociamos una orden a una respuesta, siempre se activa ahí y sale nuestra rabia, impulso, emociones. Se va grabando en nuestro cuerpo. Se mueve a nivel bajo del iceberg. Pone en marcha las funciones fisiológicas. Se relaciona con los sistemas del organismo endocrino, nervioso, muscular, óseo, sistemas que funcionan un poco en automático. Se desarrolla en la infancia y en la adolescencia. Y se permite la ejecución simultánea de diferentes programas a diferentes niveles. Y el neocórtex es el cerebro humano de la corteza cerebral que utiliza un lenguaje más complicado como el que se usa en el computador. Es un lenguaje más elaborado, es el único que es consciente, es más lento, requiere interpretación, necesita un software que es el lenguaje. Se desarrolla plenamente en la etapa adulta. La ingeniería lingüística intenta imitar el funcionamiento del lenguaje humano y no quiere que nadie sepa cómo funciona, por eso no hay especialistas en este tema, ¿ya? Hay pocos filólogos, que son las personas que estudian este tipo de lenguaje. El ADN humano, el código genético se reprograma por palabras, ¿ya?, a frecuencias distintas. Podemos ser reprogramables. Y ya se ha dicho que en estos últimos tiempos nosotros podemos actuar en interacción con las maquinarias a través de sustancias que son conductoras en nuestro organismo. Tenemos una conexión entre emociones y enfermedades. El sistema límbico es una porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral, ya lo mencionamos delante, formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo y amígdala cerebral. Se relaciona con el sistema nervioso, con la memoria, con la atención, con los instintos sexuales, con las emociones, con la personalidad y conducta. O sea, si yo estoy teniendo problemas de memoria, se me olvida todo, tengo conductas que no quiero tener, no puedo controlarme, es porque estoy teniendo problemas a nivel del sistema límbico. Y ahí se empiezan a producir las enfermedades psicosomáticas, que son alteraciones de la salud a través de la relación entre la psique y el cuerpo. Causa de esta principalmente son los problemas de origen emocional y las emociones negativas, como ya mencionamos.
Y las consecuencias realmente pueden ser graves y catastróficas si no se tratan adecuadamente, porque entre el cuerpo y la mente hay una relación misteriosa y maravillosa, como dijimos. Mantener el cuerpo en condiciones de buena salud permite que desarrollemos fuerza para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente. Este debe ser nuestro estudio, y descuidar el cuerpo es descuidar la mente. Y no podemos glorificar a Dios si nosotros tenemos cuerpo enfermizo y mentes atrofiadas. El sistema inmunológico es el sistema de la misericordia de Dios. Ahí funcionan los monocitos, que son parte de la sangre. Tienen diminutas moléculas sobre su superficie llamados neuroreceptores, en donde encajan perfectamente los neuropéptidos, que son compuestos por cadenas cortas de aminoácidos. Algunos funcionan como neurotransmisores y algunos funcionan como hormonas. O sea, todos los sistemas están relacionados finalmente con nuestras emociones. El cerebro habla entre comillas con las células del aparato inmunológico en todo el cuerpo. Y a su vez las células del aparato inmunológico se comunican de vuelta con el cerebro, utilizando estos mensajeros que llamamos neuropéptidos. Si su cerebro interpreta emociones físicas, tales como el enojo, el miedo, la depresión, cada una de sus células del cuerpo lo sabe. Cuando usted está triste, cuando usted está enojado, hasta la célula de la planta de sus pies lo sabe casi inmediatamente, en forma instantánea. ¿Cómo se comunica Dios con el hombre? Dios se comunica a través de los nervios del cerebro. Es el único medio por el cual Dios se comunica. Por lo tanto, tenemos que tener una salud emocional sana, una salud emocional positiva, para que todo nuestro cuerpo funcione y para que Dios se pueda comunicar. Dios quiere que tengamos mentes abiertas, mentes lúcidas. Si nos falta aprender a enfrentarnos a los miedos, si tienes problemas, si tienes situaciones que enfrentar, haz lo que hizo Esther. Esther dijo: ve, reúna a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días. La reina Esther, cuando tuvo que enfrentarse a hablar con el rey Asuero y no tenía permiso para pasar, corría peligro de muerte. Ella quería ir a interceder por su pueblo que iba a ser destruido. Y ella hizo ayuno y oración y llamó a sus compañeros, a sus compatriotas a hacer lo mismo a los judíos. Y así voy a ir a mi rey, dice, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Escogeos hoy a quien sirváis. No tomes decisiones malas en tu vida por presión. No desagrades a Dios en tu vida. Si tienes que enfrentarte a un pecado que te gusta, déjalo, decide por Dios. Si tienes que enfrentarte a una situación familiar que te está angustiando o a darle el gusto a una persona que no es buena para ti, no lo hagas. Procura agradar a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Escogeos hoy a quien sirváis. Los hombres necesitan que se les haga comprender la solemnidad de la hora, la cercanía del día cuando terminará el tiempo de prueba. Ya estamos en los últimos tiempos. Tenemos que tomar decisiones cada vez más difíciles, pero con la ayuda de Dios podremos sortearlas. El Señor quiere que aprendamos a vivir en estos tiempos en que va a haber señales, en que las naciones van a estar angustiadas, van a haber perplejidad y bramido. No te traigo buenas noticias, no va a ser todo mejor que como está ahora. Cada vez va a ser más agitado todo, va a ser agitado el mar, va a haber angustias de las personas. Se desmayarán de terror los hombres, dice, y temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. No va a venir todo mejor para ti, pero Dios quiere que aprendas a ser fuerte y a ser positivo en medio de las perplejidades, a tener fe, a ejercer esa fe que moviliza. El Señor quiere que te liberes de las enfermedades psicosomáticas, quiere que te liberes del desconcierto, del remordimiento. 9 de cada 10 enfermedades son provocadas por una mente alterada. El mundo está angustiado. Dios quiere que aprendamos a tener el poder de nuestra mente y de nuestro cuerpo en Él, porque una gran cantidad de las enfermedades que afligen a la humanidad son por origen de la mente. 9 de cada 10. Por ejemplo, si yo te digo, no pienses en una montaña, ya pensaste en tu montaña, ¿verdad? ¿De qué porte es? Si te digo, no pienses en un árbol, ¿en qué árbol estás pensando? Nosotros nos cuesta dominar nuestros pensamientos. Están a nivel subconsciente. Tenemos que hablarnos cosas hermosas a nosotros, hablar de cosas hermosas a otros. Procura ser tú movilizador de cosas positivas para otros. Si ves a alguien triste, si ves a alguien angustiado, valórale lo bueno. Dile palabras lindas, no aduladoras, dile palabras reales. Aprenda a mirar a tu alrededor y a relacionarte. Dios quiere que aprendamos a ser verdaderos hijos suyos, reflejar su carácter. A veces los pensamientos son malos y millones de personas en el mundo tienen pensamientos de suicidio, pero tú puedes ser
agente de ayuda para esa persona. Debes aprender a comer sano, ya lo hemos dicho, aquí está la dieta. Síguela, busca el programa donde la explicamos. Aprende a comer equilibrado para que tu mente funcione mejor. Sigue los remedios naturales que están aquí en pantalla. Estos remedios, estas leyes, si quieres sacar un pantallazo, revísalo. Aprende a vivir en conformidad a la palabra de Dios. Cuando tenemos el cuerpo y la mente y corazón bajo control divino, quien verdaderamente ama y teme a Dios luchando con entereza de propósito para hacer su voluntad, pondrá su cuerpo, su mente, su corazón, su alma, su fuerza al servicio de Dios. Así fue el caso de Enoc, quien caminó con Dios. Su mente no estaba contaminada por una visión impura, imperfecta, defectuosa, porque los que están decididos a hacer la voluntad de Dios, la suya, deben servir y agradar a Dios en todo. De esa manera podemos tener un carácter armonioso y bien equilibrado, coherente, agradable y verdadero. Así que si está alguno de ustedes afligido, angustiado, haga oración. ¿Está alguno alegre, cante alabanza? ¿Y está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Dios quiere no solamente sanar tu cuerpo, quiere perdonarte, quiere redimirte. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que nos dice el Señor en esta hora. Así que te invito a arrodillarte en este momento y pedirle a Dios que sane tu mente, que sane tu cuerpo y que te haga una nueva criatura para su servicio. Dios te bendiga.